¿Qué tal, amigos? Complacidos de estar nuevamente con todos ustedes. A su programa favorito de los fines de semana, donde la familia se divierte construyendo. El Taller en Casa les trae la fabricación de un instrumento musical que servirá como material didáctico para una niña de primer grado. Y en manualidades estaremos haciendo bisutería y les traemos la técnica de macramé. Con Margot Y Gustavo, esto es Arte y Hogar. Comienza nuestro programa con nuestra sección El Taller en Casa. sí, bueno, y nosotros estamos muy contentos para traerles este proyecto que realmente Gustavo lo hizo con mucha creatividad, déjenme decirlo, y para complacer a nuestra nieta Emma Gabriela. Sí, ¿cuándo le voy a decir yo que no a Emma? Sí, y la forma que ella me lo dice, ¿no? Y que quería que aprendiera con nosotros a fabricarlo. Es más, si le toca en algún momento hacerlo a ella, yo sé que lo va a hacer. Sí. Porque su hijo, si he sabido que es tan sencillo, lo hubiese hecho yo, me dijo ella, abuelo. Sí. Realmente es la fabricación de un xilófono, Correcto. ¿ok? Pero con materiales descartables. Correcto. Y lo más importante de ello es que nos pusimos a ver en la casa con qué materiales contábamos, Sí. ¿verdad? Sin salir a comprar nada, simplemente con lo que nosotros normalmente tenemos en casa. Bueno, realmente fue pues una labor de equipo. Sí. Gabriel, Sí, el nos papá trajo por allí, de sí. Emma, pues trajo su aporte Correcto. para este proyecto. Sí, de hecho ese instrumento, como me pasó a mí, yo lo confundo con el instrumento conocido con el nombre de marimba, que en realidad sí son segmentos metálicos que incluso con madera que es de madera muy fuerte también tiene un efecto sonoro y lo fabrican con tabletas de madera muy fuerte. No puede ser madera suave porque no va a dar el verdadero sonido. Como se lo mencioné, la marimba, que tiene un sonido más grave, ¿verdad? Se diferencia precisamente del xilófono en esa cualidad. Entonces, conseguimos primero fue tubos de aluminio, que realmente pues eso sí da un sonido un poco más agudo. Y era tubo pues precisamente de cortinero. Así es. Ok, si hablamos del tamaño, pues el tubo de cortinero de media pulgada, que equivale aproximadamente a 13 milímetros. Estoy hablando del diámetro. Bueno, entonces como es una serie, como se lo dije, de segmentos metálicos que van acomodados en un bastidor o marco, necesita uno también de una varilla para poder hacerlo sonar. Entonces, bueno, Margot tuvo ahí su parte creativa también, porque le digo que todos intervenimos en este instrumento. Entonces, ella consiguió varilla de altura, que por cierto, o palillo de altura es lo mismo, Sí. del que se utiliza en muchos casos, se asemeja, pero no es el mismo de manualidades, pero sí sirve. Las varillas para los pinchos, para las brochetas. Pero fíjense que estoy describiendo son los materiales, pero a la vez ya estoy hablando del instrumento, ¿no? Y por cierto, a esa baqueta o esa varilla para sonarlo, para hacerlo sonar, Margot le colocó en la punta una esfera que ella utiliza en bisutería. Sí, realmente una de las pulseras que conseguí que esa esfera tuviera el diámetro el más grande Sí. que pudiera conseguir para poder introducir la punta de esa palito de brocheta. Correcto. Entonces, bueno, vamos al proceso de fabricación, que no es muy complicado. Bueno, lo primero que tuvimos que hacer fue el bastidor de madera, donde van a estar acomodados los segmentos de tubo de aluminio. Bueno, ese marco, como ustedes están viendo allí, lo hice no rectangular. Lo hice, se puede decir que eso sería un trapecio, de forma trapezoidal, pues vamos a decirlo, porque no es realmente un cuadrado ni es un triángulo, porque lleva una parte pequeña, ¿verdad? O ese lado pequeño, pues realmente, pues si lo colocaríamos entonces en vertical es como un triángulo que le parte la punta, pues. Bueno, entonces allí íbamos a acomodar un número de
tubos o de elementos metálicos para obtener las 7 notas musicales. Esto atiende al ejercicio que realmente necesita ejecutar nuestra nieta porque está recibiendo clases de música. Bueno, entonces nosotros quisimos, porque allí sí tengo que aclararlo, como queríamos aprovechar todo el material que teníamos para no desperdiciarlo, le agregamos 3 notas más. De hecho, esas 3 notas más, después voy a explicarle qué fue lo que sucedió, pero hasta la 7ª nota, o sea, si comenzando en do y terminando do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, cuando llegamos a la si, pues Margot pues ya también se aplica pues, y conoce de música y se va a colocar estas 3 para aprovecharse las que tengan unos sonidos allí extra. Pues. Entonces, se las colocamos, que son las piecitas pequeñas que ustedes están viendo al final. Entonces lo tuvimos o necesitamos cortarlo con el cortatubo, el mismo cortatubo que se utiliza en plomería. Este es un equipito que tengo desde hace mucho tiempo, más que todo, pero para tubería de cobre, o sea, lo que son instalaciones, por ejemplo, de gas en los vehículos para los frenos y todo eso. Entonces ese cortatubo nos resultó muy útil. Sí, realmente poder, yo intenté hacerlo. Sí. y fue difícil para mí, Gustavo claro. No, porque él está acostumbrado. Sí. Pero si ustedes no tienen un tipo de cortadores como esto, también con una cegueta lo correcto. Pueden hacer. Es igual, simplemente que tienen que tener cuidado de que el corte quede totalmente vertical. Sí, correcto, que quede recto, pues entonces con el cortatubo se evita eso, pues vamos girando y claro, Margot, cuando yo le expliqué cómo era, porque uno tiene que dar una vuelta y girar las perillas para que el disco de corte vaya, como si se adentrando, correcto, sí. En el material. Entonces de una vez el corte va a quedar perfecto. Bueno, después hay que hacerle un trabajito, como se dice, quitar la rebaba que queda al cortar con una lima. En eso también Margot me ayudó. Sí, correcto. Yo puse mi parte ahí. Exacto. Entonces, bueno, ya teniendo todos los elementos cortados, los elementos metálicos, estos elementos hay que aislarlos de la parte de madera. O sea, no pueden estar colocados ni atornillados porque entonces, según los músicos, yo utilizo mucho este término pues los músicos lo utilizan. Que yo a veces no estoy de acuerdo con el término, pero hay que respetar los conocimientos de los músicos, que dice que el instrumento es sordo es precisamente cuando no suena como debe ser. Sí, entonces la manera de cómo aislar esos elementos metálicos de la madera, pues vamos a explicarle qué fue lo que hicimos nosotros. Entonces colocamos un clavito en cada uno, o sea, se le hicieron orificios pues donde va a coincidir con el marco de madera, pero ese orificio tiene que quedar bastante holgado, no puede quedar como se dice apretado, pues, porque si no, no va a vibrar. Y de paso debe estar aislado, como se lo dije, o sea que el clavito bailando, pues un poquito allí que tenga holgura en el orificio que se le hizo. Y para poderlo aislar de la madera, pues allí también está la intervención de Gabriel, que él al igual que yo, pues o sea, somos mecánicos. Entonces él tenía en el carro, cargaba unos anillos de goma, o sea, se conocen como ring, que lo usan los inyectores porque él trabaja también con eso. Entonces aquí está, lo solucionamos, colocamos un O-ring de estos de goma para que sirviera como de espaciador o de separación entre la parte metálica y la madera. Correcto. Entonces, bueno, eso nos facilitó, lo armamos con cada uno, o sea, cada pieza llevaba 2 clavitos de carpintería, ¿no? Nada que tenga que conseguirse por allí de manera difícil, pues yo tengo más bien de varios tamaños en los frascos. Recuérdese que Margot, Margot mencionó la condición de que todo tenía que estar aquí en el hogar, que no salir a comprar nada, y así lo hicimos. Entonces el resultado final, pues, como están viendo allí, fue lo que nosotros queríamos. Claro, les voy a ser sincero, no va a quedar afinado porque tendría uno que dedicarse a buscar la nota musical y en tal caso quitarle algo sobrante, y si quedó muy corto, pues ahí sí no podemos hacer nada. Sí. Pero me imagino que cuando se hace con la afinación, pues hay que jugar con el tamaño de la pieza. Sí, correcto. Pero de verdad, para nosotros fue muy gratificante pues realizar este proyecto, colaborar con nuestros hijos, sobre todo con nuestra nieta. Y bueno, que es un proyecto que nosotros queremos compartirlo con ustedes para que pues se motiven y realicen este tipo de proyectos para jugar con los más pequeños de la casa. Sí, es el juguete ideal para un niño que aunque si no recibe clases de música igual va a ser entretenido, porque cada tubito, porque así es que lo conocemos todos los venezolanos, va a tener un sonido diferente al otro. Incluso aquí se va a escuchar una escala bastante definida, ¿no?
pero sí les voy a ser sincero, no afinado, no con las notas, o sea, para obtener de allí una pieza musical va a ser muy difícil. Pero sí le va a servir para que nuestra nieta pueda presentarlo, sí, presentarlo, explicarlo, sin ningún misterio decir que se lo hicieron los abuelos, y ella pues por supuesto va a hacer lo que la maestra le va a pedir, que es hacer la exposición y explicarle a su compañero pues que lo que es un xilófono. Así es. Nos vamos a la primera pausa y de regreso comenzamos con nuestra sección de manualidades.